Un saludo especial a todos nuestros oyentes en esta mañana. Dios les bendiga y bienvenidos a este su programa Palabras para una vida abundante. He titulado esta reflexión El desarrollo hacia la condición de hijos de Dios. Y para ello vamos a usar como base el texto de la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Nos dice así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Me gusta mucho cuando en el versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Esa expresión, mirad cuál, es una expresión de calidad. Y esa expresión de calidad del amor de Dios está expresada a la hora de llamarnos sus hijos. Indicar que algo es nuestro hijo ya está expresando nuestro afecto, nuestro amor, pues Dios expresó su amor de calidad, así nos llamó sus hijos. Y por esa razón, nosotros los hijos de Dios debemos parecernos más a Dios, identificarnos más con Él, pensar más como Él, porque al final los hijos siempre se identifican con su Padre. Y por eso al final el mundo no nos conocerá, porque tampoco conoció a nuestro Padre Dios. En el versículo 2, donde quiero centrar esta reflexión, nos dice: ahora, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El texto dice: ahora somos hijos de Dios, pero aún no lo somos. ¿Por qué? Porque no se ha manifestado aún lo que hemos de ser. Ya soy hijo de Dios por la fe, pero aún no en el hecho literal, porque aún no se ha manifestado lo que realmente estoy llamado a ser como un hijo de Dios. Pero el texto dice: pero sabemos que cuando Él se manifieste, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero ahora la Biblia nos dice: ya somos hijos de Dios, pero aún no lo somos. Y cuando la Biblia dice aún no somos, pero ya somos, está diciendo que un ser humano ya tiene el potencial de ser un hijo de Dios. Aún no lo es, porque no lo ha desarrollado o no se ha manifestado literalmente como un hijo de Dios. Por tanto, debe de ir desarrollando, debemos de ir creciendo hacia ese objetivo
y llegado el momento, seremos los hijos de Dios manifestados. Pero aún no lo somos. Lo somos sí desde una visión de fe, una visión de confianza y de esperanza. Desde esa condición somos hijos de Dios, pero aún no lo somos porque aún no se ha manifestado literalmente lo que hemos de ser. Dos ejemplos para resaltar esta idea. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre como embrión, ya somos seres humanos, pero aún no somos seres humanos. Siendo un embrión, nosotros nos parecemos a todos, menos a un ser humano. Por ejemplo, un embrión se parece a una ballenita, a veces a un renacuajo, se parece a todos, menos a un ser humano. Sin embargo, ya es un ser humano siendo un embrión. ¿Por qué? Porque ya tiene todo el potencial para desarrollarlo. Pero aún no lo es porque debe desarrollarlo. Siendo un embrión, aún no se han desarrollado sus ojos, no se han desarrollado sus manos, sus pies, sus oídos, sus órganos internos, que es lo que define la condición de un ser humano literalmente. Siendo un embrión, aún no ha desarrollado todo ese potencial. Al no desarrollarlo, no lo es. Pero por el potencial que tiene el embrión, ya es un ser humano. Es cuando, por ejemplo, tenemos una semilla de mango. Esa semilla ya es un mango, un árbol. Sin embargo, en nada se parece a un mango. Ya es un mango porque tiene todo el potencial de un mango, pero aún no lo es porque debe desarrollarlo. Debe desarrollar sus raíces, su tronco, su rama, sus hojas, siendo una semilla. Por esa razón, cuando la Biblia nos dice, ya somos hijos de Dios, por el potencial que tenemos, pero aún no lo somos, porque aún no lo hemos desarrollado. Y el anhelo, como seres humanos, cargados del potencial de un hijo de Dios, es poder desarrollar ese potencial. Debemos crecer hacia ese objetivo. La bendición es que si lo hacemos, es allí donde se expresa la salvación por excelencia. Es allí donde hay plenitud de vida. Y eso es maravilloso. Hay quienes, mis queridos oyentes, nunca se han dedicado al desarrollo de esa condición de hijo de Dios, con todo el potencial que tienen. Y eso, estimado oyente, es la perdición por excelencia. Hay otros que se quedan a medias, donde aparecen los abortos espirituales producidos por el pecado y la gente se pierde. Muchas personas van muy bien desarrollando ese potencial de ser, de convertirse en hijos de Dios, pero en el proceso, por experiencias que no se asimilan muy bien, terminan abortando el programa de llegar a ser un hijo de Dios. Y eso no es otra cosa que la perdición total o la gran pérdida total que puede tener un ser humano al no desarrollar esa condición de hijo de Dios. 3 aspectos importantes si no desarrollamos la condición de hijo de Dios. Primer aspecto, si no crecemos hacia el objetivo de la existencia de ser hijo de Dios, se estropea
toda la razón por la cual Dios nos creó. Toda la razón se estropea, se daña, se malogra, se entorpece. Toda esa razón por la cual Dios nos creó. Y al final terminamos destruyendo nuestras posibilidades en la vida, por ejemplo, para ser felices, para tener paz, para tener plenitud de vida, sentido de vida. Todo eso terminamos destruyendo todas esas posibilidades. La segunda idea es que si no desarrollamos, si no crecemos hacia el objetivo de la existencia de ser hijos de Dios, podemos estar en este mundo y nos faltará todo. En la figura del mango, nos faltará la raíz, nos faltará el tronco, nos faltará la rama, las hojas, nos faltará todo. En definitiva, experimentaremos lo que es la ausencia de plenitud de vida. Tercera idea, si no desarrollamos, si no crecemos hacia el objetivo de la existencia de ser hijo de Dios, dejamos de ser quienes debemos ser en los propósitos de Dios, sus hijos. Por esa razón, o por esas razones, lo más grande que usted puede tener aquí o en cualquier otro lugar es la condición de hijos de Dios. El único proceso que justifica toda nuestra existencia aquí es que Dios está buscando a sus hijos. En Romanos capítulo 8, versículo 19, nos deja ver que ese es el anhelo de la creación. Nos dice la palabra de nuestro Dios, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La razón de la existencia de la creación es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es una cosa hermosísima y tan grande que la creación aguarda esa manifestación. Y es tan grande esta condición de ser hijo de Dios, que es una condición que ni siquiera tienen los ángeles. Los ángeles no son hijos de Dios. Los ángeles son siervos de Dios y siervos dispuestos a servir a los hijos de Dios. Y muchas veces lo que nosotros no vemos y valoramos, los ángeles lo ven. Los ángeles conocen a los hijos de Dios. Y dentro de los ángeles están los demonios. Los demonios distinguen a los hijos de Dios, conocen a los hijos de Dios, solo que los demonios con los hijos de Dios no se meten, no tienen espacio. Por tanto, no hay razón para que los hijos de Dios teman a los demonios. Ellos tiemblan a la presencia de un hijo de Dios. Ellos huyen a la presencia de un hijo de Dios, a no ser que esté sucediendo otra cosa. Pero los ángeles conocen a los hijos de Dios. De nosotros se habla en el cielo, pero también de nosotros se habla debajo de la tierra en la condición figurada de la morada de los demonios. Por eso la invitación que hago en esta mañana de parte de nuestro Dios es que tomemos muy en serio esto, porque esto es la riqueza más grande conseguida aquí en este mundo, la condición de llegar a ser los hijos de Dios manifestados. Y por eso en el texto de Juan, en el versículo 3, la recomendación que se nos hace es, dice el texto, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
todo aquel que tiene esta esperanza de la dignidad de llegar a ser un hijo de Dios, todo lo que hace en la vida es por mantenerse limpio, puro, sin contaminación, con tal de no perder esa dignidad de llegar a ser un hijo de Dios. Dios nos ayude, Dios nos guarde, a que nosotros podamos conservar y guardar esta esperanza de llegar a ser los hijos de Dios. Los invito, mis hermanos, para que oremos y le pidamos a nuestro Dios el poder que necesitamos para que esta experiencia maravillosa de ir desarrollando la condición de hijo de Dios sea en nosotros una experiencia real y maravillosa. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor, en esta mañana, por todas estas verdades y tus propósitos eternos para con la vida de nosotros. Gracias te damos, oh Dios, por la dignidad que tú nos das de declararnos y llamarnos tus hijos, oh Dios. Gracias, Dios, porque hoy cada vez vamos asimilando y entendiendo los propósitos que tiene con nuestra existencia, Señor. Gracias porque tenemos ese llamado especial de llegar a convertirnos en tus hijos, Señor, y es una dignidad tan grande que es necesario que nosotros podamos cuidar, podamos mantenernos, podamos conservar con tal de no perder esta dignidad que le das a nuestras vidas, Señor. Padre bueno, presento la vida de cada oyente y pido para ellos el poder que necesitan y pedimos, oh Dios, tu respaldo, tu dirección, tu guía para que esta experiencia cada vez se convierta en una experiencia real en la vida nuestra, mi Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, oh Dios, y pedimos tu fuerza y tu bendición. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.